Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Y lo más importante, digamos, este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición del programa En Medio de los Medios. Mi nombre es Alexander Pulido. Voy a estar el día de hoy con unos invitados muy especiales. Nos acompaña Diana Rodríguez, quien hace parte también del IDEPAC. Muy buenas tardes, Diana. Hola, Alex, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Sí, hacemos parte del staff del IDEPAC y sí, acompañándolos hoy, a partir de hoy en este programa delicioso. Chévere los invitados que tiene usted el día de hoy, ¿no? Una aliada más aquí en el medio, en IDEPAC. También saludamos a nuestro gran compañero, amigo Osvaldo Morera, que hace parte también de la programación de la emisora, y Felipe Benavides, que no se encuentra en ese momento presente, pero que también hace parte del grupo. Yo hoy con un invitado muy especial. Diana es una persona que ha estado vinculado a los medios comunitarios desde hace mucho tiempo. Se llama Robinson Pérez. Es una persona que actualmente es el director de la emisora Radio Alternativa. Vamos a hablar con él acerca de cómo ha sido la experiencia de los medios comunitarios y de todo ese andamiaje que ha tenido a lo largo de los años directamente con los medios comunitarios. Muy buenas tardes, bienvenido, Robinson. Hola, buenas tardes, Alexander, y Diana, buenas tardes para ustedes. Un fuerte abrazo, gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer tenerlo acá el día de hoy. Y bueno, ya entrando en materia, básicamente, Robinson, cuéntenos acerca del periodismo comunitario, cómo se involucró en el tema, cuántos años lleva ya haciendo periodismo comunitario. Bueno, preámbulo al relato como tal, me gustaría pues aclarar que la emisora no es emisora como tal, sino es un proyecto de radio, digamos, es una especie de laboratorio de radio en el que se construyen contenidos podcast alrededor de temas relacionados con el rescate de la memoria, el patrimonio cultural inmaterial, y pues básicamente ahí los actores son los que pues terminan construyendo esta historia, ¿no? Eso es el proyecto Radio Alternativa, que de hecho es una mezcla de palabras, pero pues más adelante hablaremos pues dándole ahora sí como paso al histórico, ¿no? Interesante. ¿Quiénes participan de Radio Alternativa? Las comunidades, los actores, las personas, son las, digamos, las voces, ¿no? A veces sucede que en la radio los protagonismos en cierta medida a través de los presentadores, los personajes, digamos, de públicos, pues son los que resaltan por encima aún del oyente y aún por encima pues de la gente que realmente es la que tiene que salir a través de los micrófonos, ¿no? Eso pues básicamente. Y quería, volviendo al tema del histórico, pues contarles y relatarles un poco, pues en efecto llevo aproximadamente unos 15 o algo así, bueno, pues a veces uno no suma el tiempo de trabajo, sino sencillamente está dándole, y me vinculo a través de un proceso de radio comunitaria, mucho antes naturalmente pues de que esta fuera pues o estas emisoras como tal fueran legalmente constituidas y avaladas por supuesto por el Ministerio de Comunicaciones. A través de una colectividad pues nos conglomeramos para construir lo que, vuelvo y reitero, fue la radio comunitaria acá en Bogotá y que hoy, aún hoy existe. Por temas y diferencias pues tomé otros rumbos y decidí pues ahora sí pues emprender lo que se conoce el proyecto Radio Alternativa. ¿Cuál cree usted que ha sido el obstáculo más grande que ha podido llegar a tener en todos esos años de haber creado el medio? Ha tenido, obviamente, me imagino que muchas cosas buenas, positivas, pero también uno tiene dificultades con las que uno se encuentra día a día y se convierten también en un apoyo para poder uno salir adelante. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad que ha tenido en su momento para poder crear el medio? Bueno, básicamente yo creo que es curioso y es contradictorio, pero también es parte del complemento, ¿no? La falta de oportunidad, ¿sí? Todos los que somos comunicadores alternativos, comunitarios, populares, bueno, dependiendo, pues cada uno tiene una categorización distinta dependiendo de la perspectiva académica.
siempre contamos con una serie de dificultades, entre esas, por supuesto, la que lo acabo de mencionar, y entre esas también la parte económica. Sin embargo, pues pasión al arte, pasión o amor al arte, como se dice, es el impulso básicamente para hacer las cosas. Entonces yo creo que esta dinámica económica y aún se sigue viviendo, ¿no?, de muchos medios comunitarios, no solamente lo digo yo, sino de muchas personas. Pero yo creo que en el camino uno va limando asperezas y se va volviendo más fuerte, obviamente, en la misma medida, y va aprendiendo incluso a ser más íntegro en términos, digamos, profesionales. Esa, a grosso modo. Bueno, perfecto. Y bueno, tenemos redes sociales para aquellos oyentes que nos están sintonizando en este momento, ¿dónde pueden conocer el medio para que conozcan un poco acerca más de esta nueva alternativa de comunicación que nos presenta el día de hoy? Claro que sí. Bueno, el medio aparece netamente con mi nombre, en principio porque pues en últimas lo que desligar un poco el nombre a convertirlo en un proyecto no es fácil, en principio. Segundo, por el nombre, porque pues se ha ido, digamos, el nombre Robinson Pérez ha ido cogiendo fuerza en temas de periodismo acá en Bogotá y a nivel nacional también, ¿sí? A tal punto que pues he venido apoyando muchos procesos de radio, de comunidades, tanto en la parte técnica como en la parte académica, la parte pedagógica, por así decirlo, y esto pues en cierta medida pues me ha permitido, vuelvo y reitero, ser fuerte en el área. Y por ende pues le ha dado a uno un renombre, como anteriormente mencionaba, y ya lo identifican a uno como Robinson Pérez, pero entonces el tema de radio alternativa apenas se está fluyendo de 2 años o 3 años de para acá. Entonces robinsonperez.blogspot.com, ya entrando en la página pues entran, o al Digital Blogger le llamo yo, una plataforma pues de blogger que además es gratuita, le permite también a uno movilizar contenidos, que es lo más interesante, ¿no? Sí, ¿y cómo es la interacción con los usuarios en el tema de la página? Bueno, ese es diría Álvaro Castaño Castillo alguna vez, esto es un producto o es un proyecto para la inmensa minoría. Minoría, ¿por qué? Por el objetivo, obviamente, del proyecto como tal, que es vincular directamente todo lo que tiene que ver con la cultura desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva del sonido, de la radio incluso, porque pues ahí también hay cosas relacionadas con la radio, desde la investigación, desde el estudio del paisaje del sonido, incluso pues también encuentra allí proyectos relacionados con eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque, digo yo, ¿qué hacemos? Porque pues aquí también trabaja, esto es un vínculo familiar, está mi hijo, quien me colabora en la parte gráfica, y mi hija, quien hace las voces a veces en algunos proyectos de locución. Entonces eso ha sido muy bonito también en esos términos de vincular a la familia y de que ellos también empiecen, digamos, como a trabajar y a desarrollar y a pulir, digamos, unas capacidades seguramente en los medios para este caso. En cuanto a los contenidos, pues vuelvo, reitero, ahí se realiza periodismo clásico, muy emulando a Ernesto Macaulay, quien contaba y narraba unas historias interesantes y dejaba unas crónicas bien chéveres, muy bonitas. Entonces va muy por ese estilo de periodismo clásico, muy por crónica, muy por reportajes, naturalmente pues que requieren de un ejercicio de investigación preliminar o de producción, por así decirlo, que no es fácil. Esa es la parte más difícil, creería también, ya bajo la pregunta anterior que mencionaste, sí, una de las dificultades precisamente es esa, es el tema de la investigación, ¿no? Buscar las fuentes, hacer una preproducción y posteriormente hacer un proyecto de radio X, Y o Z, como se llame, llámese crónica, reportaje, que pues tenga obviamente una trascendencia en el espacio y el tiempo, que esa es la otra. O sea, jugarse a hacer la radio, pero que yo el programa que haga ahorita lo pueda escuchar en 20 años y aún siga vigente. Entonces ese es un reto que no es fácil realizarlo, y muchos de los productos que encuentran allí tienen esa característica, que son programas que tú puedes escuchar ahora, en 2 años, y sigue como si no hubiera pasado el tiempo, siguen, digamos, como rotando en el espacio y el vigentes. Tiempo. Uh-huh. Es decir, que estamos conservando, tratando de rescatar esos valores que se han perdido alrededor de lo que es hoy en día la radio. Y alrededor de ello me surge una pregunta. Si alguien del común denominador desea participar de Radio Alternativa, ¿qué posibilidades tiene? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe contactarlo a usted? ¿O cómo debe prepararse? Y si un estudiante de comunicación social podría acercarse con ustedes, ¿qué posibilidades tendría? Sí, claro, pueden, no hay problema, siempre y cuando obviamente tengan, digamos, como la alineación relacionada con el proyecto, ¿no?
muchos comunicadores, por ejemplo, caso particular mencionabas ahora sobre los practicantes. Sí. Hay un detalle con ellos y es que muchos de los estudiantes, no quiero ser crítico con esto, digamos, criticón, sino más bien una crítica constructiva. Quieren de una vez relucir lo que decíamos al principio. La entonces, fama. Quieren la fama, entonces quieren estar en la radio, Sí. quieren estar sonando constantemente y pues eso en últimas, o sea, quieren brillar, ¿sí? Sin antes haber hecho un trabajo previo. Y es difícil, así es muy, muy complejo. Usted me hace acordar de un profesor mío en radio que él decía que para poder ser una estrella primero había que morir. Porque Exacto. todo satélite estaba muerto. Exactamente, así tal cual. Y ese morir también tiene que ver un poco incluso con los egos, ¿no? Porque de hecho en el medio, Tal cual. que Wow. En los medios, tanto comerciales, comunitarios como públicos, como es este caso, de una u otra manera hay gente que lo hace más por protagonismo, porque yo soy. Exacto. Ahí sí, como tiene el término actual que está de moda, usted no sabe quién soy yo, entonces el yo soy le da, digamos, como ese, entre comillas, ese poder, pero un poder tonto en últimas, porque eso falta de criterio de personalidad de la gente, ¿no? Con respecto a lo que hace y a quién es también. O sea, no perder el ser por el tener, o no perder no perder el ser por el tener, es correcto. Sí, claro que sí. Aprovechando eso que tú estás diciendo, me parece que como que encaja suficiente el tema para nombrarlo en este momento, Alex, y es que vamos a tener un curso gratuito para periodistas que quieran ser corresponsales ambientales, ¿sí? Va a estar todo este tema de la silvicultura, la flora, la fauna, la publicidad en exterior visual, aire y ruido. Pero yo quiero hacer una aclaración interesante al respecto de qué es la silvicultura, porque es un término que no es muy conocido para todos, y la silvicultura es una disciplina que ella lo que hace es tratar sobre la gestión de la conservación de los bosques, la multiplicación de los mismos, es decir, que donde tenemos problemas forestales para conservar los arbolitos que se han talado para la construcción o para la elaboración de hojas, entonces pues se van a tratar todos estos temas, que es bien interesante, a partir del 8 de septiembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde pueden encontrar toda la información para que ustedes ahonden, aprovechando que Ron Winson ha tocado el tema de la falta de conocimiento y de investigación. Yo creo que esta sería como la puerta principal o una oportunidad de oro para que lo hagan. Entonces deben ingresar a www.bogota.com. Perfecta información. Aparte, nosotros acá atrás tenemos lo que es una panorámica espectacular del El tema Parque Nacional. Parque Nacional. Entonces, también es un tipo de periodismo diferente al que estamos acostumbrados a ver, porque realmente el periodismo de las grandes masas a veces es el periodismo comercial, pero también hay otro tipo de periodismo alternativo que muchas veces las personas no conocen y que también se convierten en otro tipo de alternativa informativa, no solo para los periodistas, sino también para los escuchas, las personas que tienen obviamente la oportunidad de querer conocer o de ver otro tipo de información. Es que este cuento del periodismo y de la radio es una pasión innata que nace con uno. O sea, está programado en el torrente sanguíneo, en la palpitación cerebral. Eso va de la mano, sí. Esto sonó poético, pero es sonó. literal, sí. Yo soy de las que digo, listo, sí, el periodista se forma y se construye, pero a base del talento y de la pasión por la profesión, claro. Porque eso es lo que no ha permitido, sin criticar, como lo decía nuestro invitado el día de hoy, Ron Winson, sin el ánimo de ofender a aquellos que la ejercen, la falta de pasión por ella los lleva a discurrir, o sea, a salirse de la fuente real y a querer ser estrellitas. Exactamente. Y se estrellan. Ahí es donde comienza. Y estrellamos la radio. Exactamente. Se pierde el sentido. Y claro, y hay muchos, por ejemplo, directores, incluso jefes de redacción, cuando pues reciben a sus alumnos, a sus aprendices. Sucede lo que pasaba en una película que se llama Tinta Roja, es una película peruana que terminan, digamos, con el paso de los años, o bueno, con el paso del tiempo, vendiendo morbo. Es una película que, por cierto, la recomienda muchísimo. No recuerdo el director, pero es una película para periodistas. Tinta Roja, la recuerdo. Tinta Roja, no la he visto. Sí. Bueno, estará dentro de las futuras películas para ver. Robinson, una pregunta que siempre me ha causado mucha curiosidad y se la hacemos constantemente a nuestros invitados es ¿cómo ven la proyección de los medios con relación a las nuevas tecnologías? La proyección de los medios a las nuevas tecnologías,
Es una dificultad para, digamos, estaría como en un 50-50, ¿no? Es una dificultad, por ejemplo, para los medios de prensa, los medios escritos, es una dificultad. Me he encontrado con compañeros, incluso había uno, y aprovecho también para dar mi sentido pésamo y saludar a la familia del periodista Laureano Monroy, un líder de la localidad de Suba, que además hacía parte de la mesa local de medios alternativos, de la cual gestamos ese proceso durante una gran muchos pérdida. años. Claro, una pérdida, un buen líder. Y bueno, por dificultades, aprovecho para saludarlo, pero entre esas retomo el tema de la dificultad y es precisamente las nuevas tecnologías. Me he encontrado, por ejemplo, hay otro compañero que se llama Jairo Álvarez, quien también tiene un periódico que se llama Reminiscencias, y él me contaba eso, me decía, una de las dificultades es entrar a la era digital, porque yo soy ni siquiera soy un nativo, soy un analfabeta digital. Sí, me lo decían en los términos. Qué exagerado. Entonces, bueno, pues pero así es, no solo para él, sino para muchos otros que somos de la escuela vieja. Exactamente. Esa transición que se ha dado nueva entre la radio antigua y la nueva, pues nos ha generado un poco de susto, diría uno, porque es un universo totalmente desconocido. Claro, lógico, y yo creo que la proyección va por ahí. Hacer la transición no es fácil, o sea, es súper dificultoso, a mí me ha costado, de hecho, trabajo, aunque estoy en la plataforma digital, me ha costado, por ejemplo, el tema de marketing digital es súper dificultoso, el tema de medición, de target y todo este tipo de cosas, obviamente en lo digital es un poco complejo, pero no está de más el hecho de avanzar y empezar a conocer esto, a aprenderlo, ¿no? Esa es una de las dificultades que yo analizo a nivel general en los medios de comunicación alternativos acá en Bogotá. Correcto. Y además, algo interesante también yo quiero compartir con ustedes es el tema de que las audiencias constantemente se están renovando. Entonces no es lo mismo la audiencia de hace 20 años atrás, cuando no habían redes sociales, ahora 20 años ahora, donde los chicos tienen obviamente un universo mucho más global, ¿sí? Para poder explorar y experimentar. Entonces también hay el nivel de exigencia para uno como periodista, tiene que ser mucho mayor, ¿o no? Sí, claro, y ahora viene el tema de los contenidos. Ese es otro problemita, por ejemplo, rescatando eso de las nuevas audiencias, que en este caso está aplicada a los post-millennials y a los millennials como tal, o generación Z que le llaman. XY, ya estamos en la Z, sí señor. Aún así, el tema de los contenidos, por ejemplo, inclusive se ha considerado incluso que los youtubers, se llega a considerar en algunos tratados y artículos que he leído, que ya se les considera influencers y a su vez también periodistas, y ellos y están haciendo el trabajo como tal empíricos, lo que se había perdido hace muchos años y lo que hablábamos hace un comienzo, Robinson, que decíamos que esto tiene que nacer con la persona y tiene que proyectarlo, y sí es necesaria la formación, pero sin hacer la antesala de que sea un talento innato y una pasión innata en el ser, pues no tendría sentido la profesión. Y ellos vienen con esa parte. Lo que tienen es que yo digo que ser un poco más pulido, no estructurado y acartonado, que es muy diferente la estructuración al acartonamiento. Son dos variantes totalmente diferentes, aunque la gente tiende a confundirlas, que sí es necesario que haya una estructura, porque el contenido que yo emito puede generar un cambio en la sociedad. Caso particular, una canción con una letra que lleve e incite a la violencia contra la mujer, o que incite a estar uno en un estado de ánimo depresivo, pues hombre, puede cambiar todo. Así como nosotros hablamos a través de esto y tenemos toda una responsabilidad y tenemos un nivel de concienciación de lo que estamos transmitiendo, hay otros que hablan deliberadamente y están incitando a cosas inadecuadas e inapropiadas, perdiendo el sentido y el valor de la humanidad. Hablábamos tras micrófonos con Alex hace un instante antes de que usted llegara a acompañarnos en la tarde de hoy, y es que es muy necesario educar a las personas a través de los medios de comunicación. Nosotros lo tenemos todo, entonces la responsabilidad es igual que los agentes políticos desde sus diferentes corporaciones. Ellos tienen la responsabilidad de crear leyes que ayuden a fomentar la cultura dentro de la sociedad. Nosotros estamos en la gran responsabilidad de educar a quienes vienen, entonces tenemos que ser muy filtrados, tener un filtro para saber qué es lo que se va a decir y dejar conciencia, 5 minutos de conversación que sirvan para aprender. Claro, yo creo que ahí aplican dos palabras súper claves para que no caigamos en la idiotización, ¿sí? Por así no lo decirlo. Quería decir, era un término de Albert Einstein, sí señor. Pero en términos más de mediotización, yo diría, para no caer en la mediotización, diría yo, mezclando un poco, y es la educación, número uno, la educación, que es una constante, ¿sí? De hecho, en estos días
me tomé el atrevimiento de irme a un laboratorio de radio en la Cinemateca y vea lo curioso que me encuentro yo con que las personas que estaban compartiendo el taller fue a quien alguna vez compartí yo, por el contrario, una pasantía en Barranquilla, de una emisora que se llama Bucaribe. Entonces fue muy curioso y fue muy bonito el encuentro. Porque, gratificante, claro, diría yo. Primero fue ir a compartir y ahora era venir a recibir, pero acá en Bogotá. O sea, fue una cosa muy bonita. Y eso... Alguna persona dirá, pero ¿para qué si usted ya sabe hacer radio? ¿Para qué se mete a eso? Entonces se cumplió no. el principio de Buda. Exactamente. el alumno superó al maestro. Pero no, o sea, el retomo es que no importa si ya se saben los contenidos, no importa si ya se tiene la información en la cabeza, repetirla constantemente es... dejarla bien marcada, ¿sí? Y yo creo que aunque se sepa hacer la radio, o entre comillas, porque la radio es un experimento y está en constante transformación, está en evolución, es cambiante, ¿sí? Y hay que jugar con eso, hay que experimentar. Esto es un laboratorio y hay que conseguir, por supuesto, lo que es el laboratorio social, que ese es, digamos, el objetivo de nosotros, los medios alternativos, para llegar después de la educación al servicio, que sería, digamos, el objetivo final, el servicio para las comunidades, para las personas, para nosotros como ciudadanos. Pero es importante, ¿no? El periodismo con compromiso y con pasión, diría yo también que eso es algo fundamental. Bueno, de aquí a 10 años, ¿dónde nos vemos con Radio Alternativa? De aquí a 10 años, solamente que sea la voluntad del futuro y la voluntad del Todopoderoso también, porque pues considero que hay alguien que nos rige y hay unas leyes que están determinadas para el hombre y por ende pues asimismo que todo sea bajo la voluntad divina. En efecto, se ve uno pues bien, se ve uno estable, se ve uno obviamente pues con el proyecto ya un poco gordo, masificado, moviéndose, reconocido sobre todo, que es lo que me interesa. Hay una cuestión acá y es que el tema no es económico. A veces la gente no, es que yo monto un medio para producir, para pautar, que no está mal y es bueno, a mí me encanta que se genere pauta a través del medio. La empresa, ¿no? La proyección de empresa es fundamental. Y ahorita, por ejemplo, el tema de la economía naranja en cierta medida ha venido afectando un poco a los medios alternativos en ese caso, porque hay gente que no tiene, digamos, la plataforma, no tiene, digamos, ¿cómo llama? La infraestructura, sería eso, para asumir lo que considera la ley naranja en este caso. Robinson, una preguntita. Para aquellos que no sabemos qué es la economía naranja, ¿por qué no nos dilucida usted así a grosso modo qué es la economía naranja? Bueno, sencillamente yo lo veo así en estos términos, vale, de acuerdo a lo que se conoce como la ley creativa naranja, que se conoce como tal, y es poner las industrias culturales, digamos, que no está mal porque hay productoras, sí, hay productoras de cine, de televisión, que todos los días están generando contenidos, están produciendo, pero por lo tanto son empresas y el objetivo netamente de ellos es empresarial. Naturalmente, si mi sentido es social, pues ahí no cabe el término empresarial porque no está vinculante en ese ejercicio. De hecho, en el laboratorio de radio uno de los compañeros preguntaba ¿cuál es la emisora número 1 en este momento entre todas las que hay? Entonces yo le dije, pues la número 1 es la comercial, pero dentro de esa categoría no entraría ni la comunitaria ni entraría la de interés público. ¿Por qué? Porque es que el objetivo no es comercial, entonces no tiene sentido, reiterando un poco. Pero yo digo, si los medios de comunicación franceses han podido lograr ese equilibrio entre lo cultural, la perspectiva social y la economía, claro, tenemos que mirar nosotros cómo traer esa variante. Ese es un tema bastante interesante que yo creo señor director, que habría que traerlo aquí a colación y manejarlo con un experto en el tema, y aquellos que nos escuchan, que son nuestros colegas en los medios de comunicación comunitaria, cómo podrían implementar la economía naranja, que ya tengo una visión un poco más clara al respecto con lo que usted nos acaba de explicar en la tarde de hoy, para cómo hacerlo un producto tangible y ejecutable. O sea, yo, qué pena, te interrumpo, y es debatible, en ciertos términos es debatible. Yo no estoy diciendo que no tengamos una base económica, por supuesto que la debemos tener sin duda alguna, porque de pronto me van a el equilibrio, ¿no? Lograr el equilibrio. Pero el problema, ¿cuál es? El problema, vuelvo, reitero, es que se vuelve incompetente frente a industrias culturales que tienen, es como ponerlo a competir a uno contra Caracol, por ejemplo. Eso no tiene... La infraestructura primero. Sí, exactamente. La capacidad de contratación segundo. Exactamente. Y así. Y la economía naranja
tiende a jugar un poco a eso. Entonces, si lo analizamos desde el texto, desde el documento como tal, pues nos encontramos con detalles que uno dice, vean, esto parece que... Libro recomendado para entender la economía naranja. Libro, no, el mismo, hay uno que se llama el libro de la economía naranja. Es un libro que no lo terminé totalmente, sino fui como hasta la mitad. Creo que llama La economía naranja. Es un libro anaranjadito. Ese nos lo dieron alguna vez en una capacitación. Me pareció bonito, interesante. Pero vuelvo y reitero, ahorita en época del mainstream y la moda y todo ese tipo de cosas, sí se dificulta y es debatible el tema de la economía naranja, creo yo, es debatible. Bueno, un tema interesante también, que yo creo que va ligado también al tema de la economía naranja, es la financiación. ¿Cómo le ha tocado a usted desde el punto de vista de financiar el medio? ¿Le ha tocado sacar dinero de su bolsillo? Sí. ¿Le ha tocado llegar y ir a golpear puertas a las empresas privadas? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo de financiamiento en cuanto al medio? No, digamos, ir a golpear puertas para que venga, apoyen el medio y esto, no lo he hecho porque pues en últimas, como en principio mencionaba anteriormente, este es un ejercicio totalmente por amor al arte y a la radio, sí. Número uno. Número dos, el tema del financiamiento es más por la integración propiamente de la profesión. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya lo identifica a uno porque uno es un buen productor de radio y hace unos diseños de audio muy bonitos en proyectos X, Y o Z. Por ejemplo, he trabajado proyectos como Las Víctimas de Ojayá, ¿sí? Con Centro de Memoria Histórica. En algún momento hicimos 10 programas de radio con ellos y sencillamente con mi talento pues me llamaron precisamente para ir a hacer toda la producción técnica y la realización de 10 programas de radio respecto a lo que sucedió allá, por ejemplo. Ese es un caso, una forma, que salió, por ejemplo, alguien que sepa de microfonería y que sepa hacer sonido directo. Entonces, fíjate que uno tiene que aprender en todos los términos a ser íntegro, a ser periodista, a ser reportero, a ser productor de radio, torero, a ser de todero, sí. Y entonces eso lo lleva en una vaina que siempre lo he considerado y antiguamente lo llamaban los profesionales de la radio, se les conoce como los hombres de radio. Ese es un título que yo no me lo estoy asumiendo. Existía, es cierto. Pero pocas a partir personas, del 99 se perdió. Exactamente, pocas del personas, 95 realmente. Claro, en efecto, pocas personas ostentan ese título y eso me lo hacía, digamos, como ver Gaspar Ospina, un personaje de la radio que fue muy amigo, por cierto, y me lo hacía ver así, me decía, los hombres de radio son íntegros en todo, hacen, escriben, parte técnica, etcétera, etcétera, se mueven en todos los aspectos. Y bueno, en el tema económico con respecto al proyecto, pues esa es la forma como hasta el momento nos hemos ido moviendo. Bueno, nos podríamos quedar, yo creo que media hora más, pero la verdad ya nos dieron la señal. Osvaldo Morera, nuestro compañero, nos ha dicho que el tiempo se ha terminado. La verdad que fue una charla amena, gratificante, donde todos hemos ganado, donde hemos tenido la oportunidad de poder conocer a este medio diferente que es Radio Alternativa, por medio de su director, Robinson Pérez. Le agradecemos realmente por estar el día de hoy con nosotros en los micrófonos de DS Radio, y a todos nuestros oyentes, sencillamente mil gracias por su sintonía, y los esperamos en una próxima edición el día lunes de En Medio de los Medios. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Y lo más importante, digamos, este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios.